Bienvenidos sean todos ustedes y todas a esta serie de conferencias que han tenido como fin acercar a todos aquellos que estamos durante estos días de pandemia guardados en casa, acercarlos un poco pues, a aquellos debates y aquellas ideas que están rondando entre nosotros pues en estos tiempos. Y por eso hemos querido invitar a la doctora Francesca Poggi a hablarnos sobre un tema que me parece que es de gran relevancia, no solamente para el derecho electoral, pienso en el concepto de violencia política de género, sino también en general sobre el concepto de violencia de género y su relevancia jurídica. Antes de darle la palabra a la profesora Francesca Poggi, déjenme presentárselas. La doctora Francesca Poggi es profesora asociada en el Departamento de Ciencias Jurídicas Cesare Beccaria de la Universidad de Milán, donde enseña Derecho y Bioética, Teoría General del Derecho y Teoría del Derecho y Estudios de Género. Desde el 2015 ha sido integrante del Comité de Ética de la Universidad de Milán y desde 2018 ha sido delegada del rector de esta universidad para actividades científicas y educativas en instituciones penitenciarias. La doctora Francesca tiene un número de publicaciones en italiano, en español, en inglés. Incluyen, por ejemplo, las monografías Conceptos teóricos fundamentales, el modelo conversacional sobre la diferencia entre la comprensión ordinaria y la interpretación legal, los ensayos recientes, aspectos pragmáticos de la intención legislativa, sobre el concepto de violencia de género y su relevancia para el derecho, publicada en la conocida revista Doxa, El lamento de los corderos, la libertad de autodeterminación femenina, a la luz de los avances recientes en el campo del útero artificial y las curadurías de derecho y bioética, pragmática y derecho, publicado finalmente en el 2017. Estaremos platicando con la doctora Poggi alrededor de 50 minutos y 50, quizá 45 minutos si a ella le es posible. Y al final yo estaré recibiendo algunas preguntas que me vayan haciendo llegar de redes sociales a mi WhatsApp, y entonces abriremos al final de estos 45, 50 minutos un espacio para preguntas y respuestas, y con el fin de tener esta interacción con todos ustedes. Doctora Francesca, nuevamente, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, soy verdaderamente muy feliz de estar aquí con vos. Estoy buscando claramente Disculpe, no lo encuentro nunca, pero... Lo siento, no. Ahí está, doctora. Ahora voy. Listo. No lo veo. Nosotros estamos viendo que ya estás compartiendo pero la yo presentación. Y Tú no. Entonces, no es bien. Nos esperamos, no te preocupes. Ok, intento de nuevo. Ahora sí. Perfecto, al final lo agarré. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Soy muy feliz de tener la oportunidad de discutir con vos y sobre el concepto de violencia de género y su relevancia para el derecho. Como ya saben, la noción de violencia de género es empleada con frecuencia en la literatura jurídica, sociológica, criminológica, antropológica, sobre todo de matriz feminista. Esta noción se encuentra también empleada y a veces definida en declaraciones y convenciones internacionales como aquellas que pueden encontrar en esta slide. Y también se encuentra en algunas leyes nacionales, como por ejemplo la ley española número 13 del 2007. A pesar de este amplio uso, esta noción está lejos de ser precisa y inequívoca. A menudo en la literatura se la ha confiado a un entendimiento casi intuitivo y o se la ha caracterizado en términos fuertemente político-ideológicos,
sin preocupación por su claridad conceptual. Como decir, tampoco las definiciones expresadas por fuentes internacionales son satisfactorias. En ese trabajo me propongo de analizar el concepto de violencia de género examinando su utilidad para el derecho en un doble sentido. En primer lugar, sus posibles usos por parte de la legislación, es decir, la posibilidad de promulgar normas jurídicas que hagan uso de este concepto o tengan por objeto el de sancionar o prevenir las conductas que designa. Y, en segundo lugar, su utilidad, su potencialidad para la teoría del derecho, es decir, la posibilidad de emplear con provecho esta noción en el análisis del derecho vigente. En particular, analizaré brevemente los conceptos de género y de violencia. Y después voy a distinguir 4 nociones de violencia de género. Y para cada una de ellas voy a analizar su utilidad jurídica en el doble sentido que he remarcado. Entonces, empezamos por el concepto de género, que es un concepto, creo, muy difícil. El uso del término género se ha difundido en los movimientos feministas a partir de los años 60, sobre todo como oposición paradigmática a sexo. Según este uso, mientras que sexo expresa un concepto biológico, género expresa un concepto cultural, histórico y social. Sexo es un término usado para designar machos y hembras según factores físicos, por ejemplo, cromosomas, órganos sexuales, gametos, hormonas. Mientras que género es un término utilizado para designar a hombres y mujeres basándose en características sociales, espaciales y temporales. Según este uso, la palabra género designa un conjunto de creencias, expectativas, roles sociales, posiciones, tendencias, actitudes, gustos que están socialmente asociados con el parecer como pertenecientes a uno u otro sexo. En términos más breves, género es un conjunto de estereotipos asociados con la apariencia sexual masculina o femenina. De hecho, un estereotipo se define generalmente como un conjunto de creencias, expectativas y prejuicios, alguna vez, sobre los roles y posiciones sociales, actitudes, tendencias, gustos de quienes pertenecen a un grupo por el solo hecho de pertenecer a este grupo. Ahora bien, he dicho que género es un conjunto de estereotipos asociado con el aparecer, con la apariencia sexual masculina o femenina. Creo que esta definición necesita algunas aclaraciones. En primer lugar, es claro que los sexos no son solo dos. Hay hombres, hay mujeres, pero hay también intersexuales. La intersexualidad es una característica, es algo de biológico, y también es una categoría general porque hay muchos tipos diferentes de intersexualidad. En general, el tipo más común es de aquellas personas que tienen cromosomas masculinos, pero otras características femeninas, por ejemplo, niveles hormonales femeninos, caracteres sexuales secundarios femeninos y también la forma de los órganos sexuales para el exterior es femenina. Pero es claro que los intersexuales aparecen como pertenecer a uno u otro sexo. Entonces, a la categoría de la intersexualidad están asociados estereotipos masculino o femenino según la apariencia. Segunda aclaración es que no siempre es fácil distinguir los que es biológico, y entonces se refiere al sexo, y lo que es no biológico, sino social, y entonces pertenece al concepto de género. Y la tercera aclaración es que aquí yo empleo el término estereotipo en su significado técnico, el significado que está muy difundido en la epistemología.
¿Por qué? Porque en el idioma común, en muchos idiomas, no sé si también en español, pero por ejemplo en italiano, el término estereotipo tiene un valor negativo, es sinónimo de prejuicio. Pero esto no es su uso técnico en la epistemología. La epistemología, como vamos a ver, ha subrayado el rol importante que los estereotipos juegan en nuestras interacciones personales. Pero a este respecto tenemos que distinguir, por un lado, entre estereotipos con base estadística y estereotipos sin base estadística, y por el otro lado, entre el uso normativo y el uso predictivo de los estereotipos. Los estereotipos sin base estadística son simplemente los estereotipos falsos. Los estereotipos con base estadística asocian a los miembros de un grupo una propiedad que realmente poseen. Esto no significa que la mayoría de los miembros del grupo posean esa propiedad, sino que ser miembro de este grupo y no de otro hace que la posesión de esa propiedad sea más probable. Por ejemplo, es un estereotipo que a las niñas les gusta el color rosa. Ahora bien, si este estereotipo tiene base estadística, se sigue no que a la mayoría de las niñas, es decir, al 50% más una de las niñas le gusta el rosa, sino que si alguien es niña, entonces es más probable que le guste el rosa que si es un niño, una mujer o un hombre. Ese estereotipo sería en este sentido verdadero, es decir, tendría base estadística, también si solo al 30% de las niñas le gusta el rosa. Si, por ejemplo, el rosa le gusta solo al 20% de las mujeres, al 26% de los niños y, no sé, al 16% de los hombres. En segundo lugar, un estereotipo se usa predictivamente cuando se emplea para formular previsiones, expectativas, creencias sobre otras personas. En este sentido, la epistemología ha mostrado cómo los estereotipos con base estadística desempeñan un papel epistémico importante cuando son usados, empleados predictivamente en nuestras relaciones sociales, porque son mecanismos indispensables para formarnos expectativas sobre personas con las cuales nos relacionamos y sobre las cuales tenemos poca información personal. Por ejemplo, tomando el ejemplo anterior, el estereotipo según el cual a las niñas les gusta el rosa es empleado predictivamente cuando forma la base de una creencia o expectativa de que, no sé, la camisa rosa va a complacer a Francesca más que su hermano. Y yo puedo emplear esta expectativa para dirigir mi curso de acción, porque, por ejemplo, tengo dos camisas, una rosa y una verde, y como no conozco ni Francesca ni su hermano, no sé cuál de las dos va a gustar a uno o al otro. En contra, un estereotipo se usa normativamente cuando se emplea para imponer a exigir de otros la adherencia a este estereotipo, o para evaluar como justa y correcta la adherencia al estereotipo y como injusta o incorrecta la no adherencia. Así, el estereotipo según el cual a las niñas les gusta el rosa es empleado normativamente cuando forma la base de un juicio de valor según el cual a Francesca debe gustarle la camisa rosa, o es bien que le guste o es mal que no le guste. Ahora bien, la relación entre el uso predictivo y el uso normativo de los estereotipos es muy compleja y claro que no puedo analizarla de forma adecuada en este trabajo, en esta ocasión. En términos generales, mientras que el uso normativo generalizado de cualquier estereotipo, sin o con base estadística, tiende a hacer que el estereotipo suceda, es decir, que los sujetos se ajusten a él, y entonces lo convierte en un estereotipo con base estadística. El uso predictivo generalizado tiende no solo a autorrealizarse
es decir, a hacer que las predicciones sean verdaderas, según el bien conocido mecanismo de la profecía autocumplida que fue analizado por la primera vez por Merton. Sino algunas veces por complicados mecanismos psicológicos sociales de adaptación a favorecer juicio positivo sobre aquello que se ajustan al estereotipo y juicio negativos contra aquellos que no se ajustan a él. Es decir, el uso predictivo generalizado tiende a fundamentar un uso normativo. ¿Y esto por qué? Porque hay en la sociedad, en la psicología social, complicado mecanismo de adaptación, por lo cual en general nos pensamos que es bien hacer lo que todos hacen y lo que todos esperan que nos hacemos. Lo que aquí interesa descartar es que los estereotipos en general y los estereotipos de género en particular son a menudo, si no siempre, internalizados por los sujetos, percibidos como elementos de identidades individuales y colectivas. Esto explica por qué, frente a los estereotipos de género, se pueden asumir dos actitudes presentes en la literatura. Se puede considerar estos estereotipos como una imposición heteronormativa y aspirar a crear una sociedad sin género, o se pueden ver como elementos positivos de la identidad que deben ser valorizados y preservados. Aquí, entonces, la noción de género misma va a modificarse, porque los estereotipos no son, porque el género se vuelve en un elemento de la identidad femenina y masculina, por vía de esta interiorización de los estereotipos. Bueno, tomando en cuenta esta segunda actitud, sí, que considera el género, o más bien lo que hemos definido, estereotipos de género, como elementos que identifican la identidad femenina, estas posiciones feministas, que son bastante difundidas, han sido acusadas por críticas de realismo de género. Es decir, ha sido acusada de concebir el género como un objeto existente, una entidad, impidiendo así que se puedan tomar en cuenta los diferentes estereotipos sociales, culturales y políticos que afectan a las mujeres reales, con el efecto de reforzar los usos normativos de los estereotipos de género que imponen cómo debe ser la identidad femenina. Porque, claro, si los estereotipos son elementos de la identidad femenina y masculina también, entonces aquellas personas que no se ajustan a estos estereotipos no son buen exponente de la categoría de los hombres y de las mujeres, no comparten la identidad femenina. Y esto puede fundamentar un juicio de valor por el cual es bien compartir estos estereotipos masculinos o femeninos. Todavía en la literatura podemos encontrar estas dos actitudes respecto al género, también se lo entendemos como un conjunto de estereotipos. Pasamos ahora a analizar la noción de violencia. La palabra violencia tiene seguramente una connotación emocional desfavorable. Transmite un juicio de valor negativo sobre lo que se clasifica como violento. Y esto está vinculado a la tesis apogada por muchos, según la cual no hay actos que sean intrínsecamente violentos. La identificación cultural, social y legal de lo que es violencia, de los actos que cuentan como una manifestación de violencia, refleja el poder de los grupos sociales y económicos dominantes de imponer la propia perspectiva sobre lo que es o no es violento. Yo creo que hay diferentes nociones de violencia en la literatura, pero también en los diferentes sistemas jurídicos. En este trabajo he tratado de distinguir 4 distintas nociones. En primer lugar, una noción restringida que identifica la violencia con la manifestación de la fuerza física. En segundo lugar, una noción que he llamado medianamente restringida y quizá es la más
puede ser la más difundida en los ordenamientos jurídicos. Esta noción limita la violencia a la fuerza física, pero equipara la violencia física con las amenazas como dos formas alternativas de llevar a cabo el delito, aunque normalmente toma en cuenta la menor gravedad de las amenazas en la cuantificación de la pena. La tercera noción es la noción moderada, que incluye violencia física, amenazas y otras formas de violencia verbal, como insultos repetidos y humillaciones que integran maltratos psicológicos. Finalmente, hay una noción amplia de violencia que abarca todo lo que produce daño físico y o psicológico y o económicos, claramente con el problema de definir qué es daño, que se entiende por daño. Esta incluye la violencia económica, es decir, el control y la limitación del acceso a y o de la gestión de recursos como alimentos, dineros, medios de transporte y tiempo, y la violencia psicológica, que a su vez se puede expresar, por ejemplo, en violencia emocional, que consiste en repetidas ofensas y humillaciones, en aislamiento. Pero, sin embargo, esta lista debe considerarse ejemplificativa. Lo que importa, según esta noción amplia, no es tanto la forma en que se ejerce la violencia, sino su efecto, el producir un daño físico, económico, psicológico, emocional. Bueno, yo creo que nos podemos preguntar si estas diferentes nociones de violencias tienen algo en común. Si, en otras palabras, son concepciones de un mismo concepto o conceptos distintos y no relacionados. Yo creo que no es fácil responder a esta pregunta. Uno podría sentirse tentado de responder que lo que tienen en común es la producción de daño. Sin embargo, el concepto de daño es muy discutido y no es fácil de definir. Y también las formas de daño físico, económico, psicológico en las cuales se encuentran las diferentes nociones son extremadamente diferentes. Espera, solo un ratito. Lo siento, el lockdown presenta muchos inconvenientes. Bueno, ahora bien, una otra respuesta común subraya como todas las formas de violencia afectan la autodeterminación del sujeto pasivo, en el sentido de que la excluye o la disminuye. Contra esta solución se puede objetar que precisamente las formas más tradicionales de violencia, aquellas incluidas en la noción restringida, se piense en un golpe o un empujón, no parecen afectar significativamente la autodeterminación, sino que afectan la integridad física principalmente. Además, puesto que hay muchas formas de limitar la capacidad de autodeterminación de los otros, que no parecen constituir formas de violencia, la manipulación, la sugestión, esta respuesta no parece suficiente. Yo creo que sea muy difícil trazar un concepto unitario de violencia y quizá esto va a confirmar que, como hemos dicho, no hay actos intrínsecamente violentos, sino solo juicio de valor contra ciertos actos. En particular, me parece que podemos trazar dos distinciones. Por un lado, la decisión entre aquellos actos que atacan principalmente la integridad física y aquellos actos que afectan principalmente la autodeterminación. Y por el otro lado, entre aquellos actos destinados a hacer que alguien haga u omita algo de determinado y aquellos actos que van más allá de este propósito específico, porque por ser habituales tienden a coaccionar la voluntad del sujeto pasivo de manera más radical o porque solo apuntan a causar daño físico. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre género y violencia? ¿En qué sentido un acto de violencia en una de las nociones antes analizadas puede ser considerado de género? Para responder a esta pregunta voy a distinguir distintas nociones de violencia de género. Son nociones que se encuentran en la literatura, aunque raramente están tematizadas de forma separada. La primera noción es la violencia como estereotipo de género.
La violencia, en un primer sentido, puede decirse de género porque es un estereotipo de género. La violencia es gendered, generizada, es decir, la violencia exhibe diferentes modelos entre hombres y mujeres y está fuertemente asociada con la masculinidad. Más exactamente, la actitud masculina hacia la violencia es un tipo de género con base estadística. Que los hombres cometan mucho más crímenes violentos que las mujeres y de un tipo más serio constituye uno de los datos más pacíficos de la criminología. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar algunos datos. En Italia, entre los años 2007 y 2014, la proporción entre hombres y mujeres fue de 15-1 entre los autores de homicidio voluntario, de 17-1 entre los autores de intento de homicidio, de 27-1 entre los autores de asesinato en la forma de masacres, strage en italiano, y de 41-1 entre los autores de violencias sexuales. Y estos datos son estables en el tiempo y en línea con los de otros países. Así, según una investigación promovida por la UNESCO, en Europa, Australia y Estados Unidos, el 85% de los crímenes violentos son cometidos por hombres. Este es un dato bastante pacífico en toda la criminología. Claro, como he dicho, decir que el estereotipo de género que asocia la masculinidad y la violencia tiene base estadística no significa que todos los hombres sean violentos y que ninguna mujer lo sea. Solo implica que el hecho de ser hombres y no mujer hace más probable una actitud violenta. Pero no hay crímenes violentos de los cuales no sean autoras también las mujeres, y más bien hay un crimen violento que las mujeres cometen mucho más a menudo, el infanticidio. Ahora bien, dejando de lado el infanticidio, si nos preguntamos por qué el estereotipo que asocia masculinidad y violencia tiene base estadística, yo creo que nos encontramos con muchos de los problemas que ya han surgido en la discusión sobre el concepto de género. La mayoría de los autores señalan que la conexión entre violencia y masculinidad tiene una raíz social. En particular, en nuestras sociedades actuales, este estereotipo es empleado también normativamente, en el sentido de que no solo nos esperamos que los hombres y no las mujeres sean violentos, que no teman a la violencia, sino que sean capaces de enfrentarla, que disfruten los deportes violentos y hacia adelante, sino que existe un modelo normativo de masculinidad, feminidad, según el cual es bueno que los hombres sean violentos, se enfrenten a la violencia, mientras que es malo que las mujeres muestren las mismas tendencias. Este modelo está muy arreglado en la práctica educativa y se manifiesta en formas recurrentes de expresión. Cuando decimos a los niños que no deben actuar como mujercita o a las niñas que no deben actuar como marimachos. Por otro lado, se puede señalar cómo, especialmente dentro del discurso no científico, hay tópicos y modelos de razonamiento que tienden a considerar la asociación entre violencia y masculinidad como algo biológico, vinculado, por ejemplo, a factores hormonales y entonces a factores que pertenecen al sexo. Aquí, de nuevo, encontramos, ¿no?, un aspecto particular del contraste entre quien configura un aspecto particular del problema de establecer qué es que depende del sexo y qué es que depende de la sociedad, y también, appunto, e también un aspetto particolare del contraste entre quienes configuran el género como un producto social, socialmente variable, y quienes en cambio lo configura como un dato constante, como algo de natural. Yo creo que el papel que esta noción puede jugar desde un enfoque jurídico depende también de estas alternativas, de cuál de las dos nos vamos a elegir. Si llegamos de acuerdo que la asociación entre masculinidad y violencia es un producto social que puede ser subversivo, será posible emprender políticas públicas dirigidas a una mayor concienciación y educación
contra el uso normativo del estereotipo que asocia la masculinidad y la violencia, así como reformas destinadas a garantizar una capacitación adecuada, sobre todo por parte de los educadores. Claro, si por el contrario se opina que la violencia masculina es algo natural, biológico, uno podría ser llevado a juzgarla con mayor clemencia también desde un punto de vista jurídico. En efecto, una otra relevancia jurídica de esta noción, sí, nos pensamos que la actitud entre violencia, que la conexión entre violencia y masculinidad no es algo de natural y pensamos que es justo luchar contra este modelo normativo de masculinidad. Una otra strada es aquella de derogar las normas jurídicas que incorporan el modelo normativo violento de la masculinidad, que de cualquier manera, buscan algunas formas de violencia masculina con mayor clemencia y entonces la normalizan. Ahora bien, yo creo que muchos de nuestros ordenamientos jurídicos han desaparecido, derogadas o declaradas inconstitucionales, muchas normas penales que sancionaban de manera más leve ciertas formas de violencia masculina. Pensamos, en Italia nos tenemos el homicidio por honor, por ejemplo. A pesar de esto, muchos autores han señalado que incluso hoy están en vigor normas penales que, en cierto sentido, incorporan el modelo normativo violento de la masculinidad. Así, por ejemplo, Susanna Pozzolo observa como la circunstancia eximente de la legítima defensa, que excusa una reacción violenta y enojada, asume como normal un modelo de reacción que en realidad es típicamente masculino y está en línea con el modelo normativo del verdadero hombre como el que es capaz de reaccionar inmediatamente a una violencia de la misma manera. Las mujeres, argumenta Pozzolo, frente a los actos de maltrato familiar, generalmente se comportan de manera diferente. Yo no sé si soy totalmente de acuerdo con Susanna Pozzolo, pero me parecía interesante explicar algo de esta idea, que es la idea que todavía tenemos en el derecho algunas normas que en alguna forma incorporan este modelo normativo violento de la masculinidad. A este respecto, yo creo que también el hecho de que muchos ordenamientos jurídicos no sancionen muchos de los comportamientos que caen bajo la noción moderada y o la noción amplia de violencia, podría leerse en relación con el modelo normativo de violencia. No solo la violencia física, la violencia en sentido estricto, parece ser la más relacionada con el modelo dominante de la masculinidad, sino, como vamos a ver, es también aquella que afecta sobre todo a los hombres. Finalmente, claramente, como es un estereotipo que tiene base estadística, este estereotipo claramente puede dirigir, creo, las investigaciones criminales. Frente a un asesinato es más probable que, ceteris paribus, el autor sea un hombre, así como el primer sospechoso de un infanticidio sea la madre. Más discutido es si tal estereotipo puede ingresar al proceso como indicio. Un ejemplo interesante ocurrió en el famoso caso State of California against O.J. Simpson, que es un caso muy conocido, creo. La acusación presentó como indicio de la culpabilidad del imputado, acusado de haber matado a su ex esposa y un amigo de ella, una larga y probada historia de abusos conyugales. Es decir, según la acusación, el hecho de que Simpson fuera violento hacía más probable que hubiese cometido el asesinato. Yo creo que este razonamiento es correcto si lo vamos a entender en el sentido de que el hecho de que Simpson fuera violento hizo más probable que hubiese cometido el asesinato respecto no solo a una mujer, sino también a todos los hombres a quienes la actitud hacia la violencia no está probada. En ese sentido, yo creo que cualquier estereotipo con base estadística, como cualquier otra estadística
corroborada, puede ingresar al proceso, pero siempre como un indicio muy débil y sobre todo es necesario evitar que este estereotipo provoque una inversión de la carga de la prueba. Ahora voy a analizar una segunda noción de violencia, una noción bastante difundida en la literatura, aunque rara vez tematizada de forma autónoma. Según esta noción, la violencia puede ser de género porque puede ser motivada por o dirigida a imponer el cumplimiento de las expectativas, el respeto por las características, actitudes, roles del género de pertenencia. Esta es la violencia motivada porque hay alguien que no se ajusta al género que pertenece a su sexo. Pueden pensar en la violencia contra transexuales y homosexuales, en la violencia contra la chica que deshonra la familia porque no cumple los deberes de su género, y también a la niña que es golpeada o castigada de otro modo porque se comporta como un marimacho. En los diferentes países, algunas manifestaciones de este tipo de violencia están legalmente sancionadas y otras no. Yo creo que este concepto, que me parece bastante claro, ¿no?, que se concentra en las motivaciones subjetivas de los autores, puede ser utilizado por la legislación penal en al menos dos formas. La primera forma es ejemplificada en el Convenio de Estambul, que en el artículo 42 dispone que las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para garantizar que en los procedimientos penales abiertos por la comisión de uno de los actos de violencia incluido en el ámbito de aplicación del presente convenio, no se considere a la cultura, la costumbre, la religión, la tradición o el supuesto honor como justificación de dichos actos. Ello abarca en especial las alegaciones según las cuales la víctima habría transgredido las normas, costumbres culturales, religiosas, sociales o tradicionales relativas a un comportamiento. Es decir, el derecho puede establecer expresamente que la motivación por parte del autor de conductas ilícitas consistente en imponer la adaptación a estereotipos de género, consistente en el imponer comportamientos que, según la cultura, tradición, etcétera, se consideran apropiados para el sexo de pertenencia, no excluye la punibilidad ni tampoco justifica el otorgamiento de circunstancias atenuantes. La segunda forma en que la ley puede otorgar relevancia a este tipo de violencia de género es considerarla, por el contrario, como una circunstancia agravante. Prever un aumento de la pena si el culpable ha actuado con el objetivo de imponer conductas que en un ambiente raro se consideran apropiadas para el sexo de pertenencia de la víctima. Desde este punto de vista, el factor agravante de la homofobia, previsto en muchos sistemas jurídicos, pero no en Italia, sería un caso especial de lo que podemos considerar como un agravante de género. Claro, estos dos posibles usos penales de esta noción de violencia motivada por cuestiones de género también ponen algunos problemas, también se pueden discutir. Por ejemplo, se puede cuestionar que el derecho penal sea un instrumento adecuado para contrastar estereotipos sociales. Estos son todos problemas abiertos. Pero me parece que esta segunda noción, así como la primera, sea una noción bastante clara y sea clara su relevancia, su posible utilidad para el derecho. La primera noción se apunta en la relación estadística verdadera entre masculinidad y violencia, y en contra la segunda noción se centra sobre las motivaciones subjetivas de los autores de algunos delitos. Ahora bien, ninguna de estas dos nociones son empleadas en los documentos y convenciones internacionales. Estos documentos hacen uso de un diferente concepto de violencia basada en el género. Un
concepto que es individuado empleando alternativamente o completamente dos criterios que voy a llamar el criterio cuantitativo y el criterio ideológico. Es importante subrayar desde el principio que ninguno de estos dos criterios hace referencia a las motivaciones objetivas de los autores. Todos son independientes de las razones por las cuales los autores cometen algún delito. En general, los documentos de las convenciones internacionales redefinen la noción de violencia basada en el género, empleando cumulativamente o alternativamente estos dos criterios, y después sigue una lista, un elenco de delitos que serían a considerar casos de violencia de género. Pero como vamos a ver, la relación entre los delitos, que son considerados casos de violencia de género, y estos dos criterios no es para nada clara. El criterio cuantitativo. El criterio cuantitativo identifica la violencia basada en el género como aquella que afecta a un género en manera desproporcionada respecto al otro. Claro, es un criterio que parece razonable. Si con respecto a cierto crimen el sexo de las víctimas es irrelevante, entonces nos esperamos que el porcentaje de víctimas masculinas y femeninas sea más o menos equivalente, como sucede, por ejemplo, en los ataques terroristas o en los delitos de tránsito. Si por el contrario el porcentaje de víctimas femeninas o masculinas es considerablemente más alto que el de las víctimas del otro género o sexo, entonces esto significa que el género de pertenencia es de alguna manera un elemento relevante. A este respecto es oportuno de recordar que la mayoría de las víctimas de crímenes violentos no son mujeres, sino hombres. Así, por ejemplo, a nivel mundial, el 79% de las víctimas de homicidio son hombres. En mi país, en Italia, en el año 2013, las víctimas masculinas de todos los crímenes violentos fueron casi el doble que las femeninas. Las mujeres tienen más probabilidades de ser víctimas solo de algunos actos de violencia, sobre todo violencias sexuales, violencia doméstica y varias formas de IPV. IPV es Intimate Partner Violence, la violencia que es actuada por compañeros íntimos o ex compañeros íntimos o familiares. Bueno, desde el punto de vista de la política jurídica, saber que algunas clases de sujetos están más expuestas a riesgo de ser sometidas a ciertas formas de violencia es importante, creo, para adoptar medidas preventivas. Claro, no toda la medida de prevención y seguridad son adecuadas y entonces la teoría del derecho debe cuestionar, debe preguntarse cuáles medidas son mejor que otras. A pesar de esta utilidad obvia, yo creo que el criterio cuantitativo plantea, sin embargo, algunos problemas serios. Por lo menos si es entendido como un criterio que define el concepto de violencia de género. En primer lugar, no está claro si y en qué sentido el criterio en cuestión realmente se refiere al género de la víctima y no a su sexo. Y ¿por qué? Porque en general las estadísticas hacen referencia al sexo biológico de las víctimas. Y claro, sexo y género pueden superponerse, pero algunas veces tiene que ser distinguido. Considérese, por ejemplo, la violencia que afecta a los transexuales, especialmente la violencia sexual dentro de las cárceles. Esta no es una violencia contra mujeres, más bien es una violencia contra hombres. Estoy pensando en los transexuales de hombre a mujeres. Pero intuitivamente parece una violencia conectada con el género y con el género femenino.
En segundo lugar, el criterio cuantitativo no parece suficiente para identificar la violencia de género, en el sentido que no todos los actos de violencia que afectan desproporcionadamente a individuos de un determinado sexo o género son considerados por la literatura y por las normativas nacionales e internacionales como casos de violencia de género. Ya he dicho que las víctimas de homicidio voluntario son en gran parte hombres, pero nadie ha considerado el asesinato como un caso de violencia basada sobre el género masculino. O, para dar un ejemplo más, piénsase en el snatching, hurto con violencia. Bien, en los países la mayoría de las víctimas de este crimen son mujeres mayores. Sin embargo, este crimen nunca ha sido considerado como una forma de violencia basada en el género. En tercer lugar, yo creo que el criterio cuantitativo tampoco es necesario para identificar formas de violencia de género, en el sentido, por lo menos, que las normativas y la literatura clasifican como violencia de género actos que no afectan a las mujeres de manera desproporcionada. Consideramos, por ejemplo, la mutilación genital. Según datos de UNICEF, que son claramente aproximados, hay 3 millones de mujeres y niñas que se someten a mutilación genital cada año. Pues bien, la cantidad de hombres, especialmente niños, que se someten a una mutilación genital cada año, la circuncisión, parece ser alrededor de 13.300.000. Entonces, mucho más. Claro, a pesar de esto, puede ponerse en duda que la circuncisión no terapéutica de varones sea una forma de violencia de género, mientras que en la literatura no se discute que son formas de violencia de género la mutilación genital femenina. Pasamos entonces a considerar el criterio ideológico, que quizá es el criterio, como vamos a ver, menos claro. Según este criterio, una violencia es basada en el género si está dirigida contra una mujer como tal, si está dirigida contra una mujer por el solo hecho de ser mujer. Bien, no es fácil entender lo que esto significa, yo creo, dado que, como hemos visto, no hay formas, tipología de violencia que afectan solo a las mujeres. Alguna indicación es útil provienen de los preámbulos de las convenciones internacionales. Por ejemplo, el preámbulo del Convenio de Estambul dispone que la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre, que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación. Que la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género y que la violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a la mujer en una posición de subordinación con respecto a los hombres. Es decir, se puede opinar que la violencia está dirigida contra la mujer por el solo hecho de serlo, y en este sentido es de género, porque la violencia es la manifestación y es funcional para el mantenimiento de una estructura social caracterizada por la subordinación, opresión, dominación de aquellos que pertenecen a un género determinado. Este criterio tiene claramente la función política y ideológica de señalar que la violencia contra el género femenino no es un mero episodio de desviación criminal individual, sino que está vinculada a la compleja estructura social que coloca a las mujeres en una posición subordinada. La violencia está relacionada con el género porque la posición de subordinación y sumisión que mantiene y ayuda a crear no es más que el resultado de un vasto y socialmente variable conjunto de estereotipos de género. Bueno, yo creo que a pesar de su fuerza ideológica, que es mucha, esta noción tiene algunos problemas conceptuales.
En primer lugar, este criterio dificulta la configuración de las mujeres como autoras de actos de violencia basados sobre el género. Pero hay claramente ilícitos que siempre son calificados como formas de violencia de género que son o pueden ser ejecutados también por mujeres. Por ejemplo, las mutilaciones genitales femeninas. Entonces hay la necesidad de admitir que también las mujeres pueden ser autoras de casos de violencia de género, porque de hecho lo son. En segundo lugar, el criterio de subordinación hace muy difícil configurar la violencia basada en el género masculino, es decir, una violencia de género contra hombres. En el límite podrían incluirse en esta categoría algunas formas de violencias motivadas por el género que ya hemos analizado. Por ejemplo, la violencia directa contra sujetos de sexo masculino que no se ajustan a las características de su género, típicamente transexuales u homosexuales. Siendo aquí la violencia también destinada a consolidar el poder del género dominante, subrayando la diferencia en comparación con el dominado. Sin embargo, quedan fuera de este criterio otros actos ilícitos que, por otro lado, son ciertamente formas de violencia de género cuando la víctima es una mujer. Podemos pensar en el matrimonio forzado. El matrimonio forzado es considerado una forma de violencia de género contra las mujeres porque mujeres, pero muchas veces también los hombres son víctimas de matrimonio forzado. Así, en un caso sería un acto de violencia de género y en el otro no. Esto no es, creo que pone muchos problemas. Pero yo creo que el defecto más grave del criterio ideológico es que no es un criterio claro. De hecho, con respecto a cualquier acto de violencia cometido por un hombre contra una mujer, se puede argumentar que es un acto de violencia de género según este criterio ideológico. Es decir, que se puede argumentar que este acto va a consolidar la estructura binaria de los géneros y refuerza la posición de sumisión de las mujeres. Sin embargo, la relación entre el acto de violencia individual y la posición de subordinación de todo el género femenino es en muchos casos abstracta e indeterminada, ni siquiera percibida por las víctimas y los autores. Así, por ejemplo, según el criterio ideológico, también el snatching, hurto con violencia, se puede considerar violencia basada en el género, porque al ser cometido sobre todo por hombres y al golpear sobre todo mujeres, fortalece la posición de inferioridad de todo el género femenino, la imagen del género femenino como un género débil, débil según criterios masculinos, claro. Por supuesto, la mayor probabilidad de las mujeres de ser víctimas de snatching está relacionada con factores de género relativo tanto al vestido, las mujeres llevan cartera, las mujeres usan faldas y tacones, al estereotipo según el cual las mujeres son débiles y no saben reaccionar a la violencia. Sin embargo, es difícil ver cómo el snatching de fulano contra sultana puede ser determinado por la posición de inferioridad de todo el género femenino, de todas las mujeres, y pueda significativamente fortalecer la posición de subordinación de todas las mujeres. Algunas veces hay situaciones en las que la relación entre un solo acto de violencia y la subordinación femenina es más evidente. Por ejemplo, en el stalking, en la violencia doméstica, en las varias formas de IPV, Intimate Partner Violence. Pero esto es así porque lo que está en juego en estos delitos no es la subordinación de todo el género femenino, sino de una mujeres determinada. En conclusión, aunque reconozco que el criterio ideológico tiene un importante valor político, yo creo que es demasiado indeterminado para identificar una noción bien definida de violencia de género y creo que, por tanto, no debería
utilizarse en la legislación y sobre todo en el derecho penal, que debe inspirarse en un riguroso principio de certeza y determinación. Sin duda, es necesario identificar y combatir los fundamentos sociales de la violencia contra las mujeres y se deben tomar medidas para eliminar todas las formas de discriminación. Para hacerlo no me parece útil ni apropiado recurrir a una herramienta conceptual tan indeterminada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Francesca Poggi. Para los que nos están siguiendo en redes sociales en estos momentos en vivo, déjenme recomendarles el artículo de la doctora Francesca Poggi, porque me parece que es muy importante, digamos, todo este ejercicio que ella nos ha brindado de aclaración conceptual y explicitación del uso de los términos con los cuales construimos, digamos, nuestras políticas públicas. Y esta me parece que es el ejercicio que acabamos de tener con la doctora Francesca Poggi. Es muy importante porque nos permite primero reflexionar sobre el uso de nuestros conceptos con el objeto, digamos, pues de crear y de avanzar hacia fines, digamos, en los que todos, me parece, estamos de acuerdo. Este artículo se titula Sobre el concepto de violencia de género y su relevancia para el derecho. En verdad se lo recomiendo mucho, está publicado en la revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, número 42. Doctora, hemos recibido algunas preguntas por redes sociales. En verdad te felicito mucho por la ponencia y te agradezco nuevamente porque además con estas conferencias lo que hemos querido hacer es reunir a especialistas de varias disciplinas. Si bien es cierto, todos reflexionamos acerca del derecho, pero todos reflexionamos desde una perspectiva muy específica. Y contigo, digamos, hemos tenido la experiencia de un approach de teoría del derecho muy interesante, en donde quizá, digamos, las preguntas que ahora te voy a plantear estén indirectamente relacionadas con el tema y tengan más que ver con el área del derecho electoral, ¿no? Yo no sé si tu reflexión te ha llevado, digamos, a pensar en otras áreas además de la penal, pero permíteme irte leyendo algunas de las preguntas que nos han hecho en este tiempo que nos resta. Mira, te han felicitado por Facebook y por YouTube también. Hemos recibido muchas felicitaciones y nos preguntan en esta cuestión de, digamos, de traer el concepto en materia electoral. Sí, te voy a ir leyendo las preguntas y si quieres nos detenemos con una o tú me avisas si quieres irlas contestando o que te vaya leyendo más, pero iniciamos. Mira, te preguntan, ¿cuál es su opinión sobre la paridad de género en la representación política? Gracias. Y continúa, permítame. La regulación de la violencia política en el marco internacional también, ¿cuál sería tu posición? Esas serían los dos primeros planteamientos. Si quieres, te leo algunas más o nos vamos piano. No, nos paramos aquí porque ya son muy difíciles. Bueno, gracias. Claramente, yo creo que la paridad de género en la representación política es un problema enorme. Y es un problema enorme porque, también, sobre todo por las feministas, en Italia se debatió mucho este tema de reservar algún plazos a las mujeres y cómo hacerlo, si en la lista electoral o por otra forma. Claro que las mujeres son muy discriminadas en la política, en los partidos políticos, como también en otras organizaciones, por ejemplo, también en las organizaciones de trabajadores, las organizaciones sindicales, en Italia por lo menos hay mucha discriminación. Y entonces tiene necesidad de
de cualquier manera, introducir una igualdad de resultado, o por lo menos una igualdad de oportunidad. La igualdad formal, el tratamiento igual de la ley, no es suficiente a realizar una situación de real igualdad de justicia. Pero cómo hacerlo no es simple, porque por otra manera, claro que yo no voy nunca a votar una mujer solo porque mujer. Depende de su pensamiento político. Por ejemplo, ahora la mujer política más famosa de Italia es una mujer que personalmente nunca voy a votar porque tiene una actitud política muy diferente de la que tengo yo. Y esto creo que es un problema general con que tenemos que enfrentarnos. Yo pienso que alguna mesura de desigualdad formal para realizar lo que en teoría del derecho se llama una igualdad sustancial, una igualdad de resultado, que puede ser una igualdad de oportunidad o de algo más, es necesaria, pero tenemos que pensarlo bien. Sobre la violencia política es un tema muy interesante, pero hasta ahora no me ocupé de violencia política. Es algo que quiero hacer en futuro. Pero claramente es un tema que me interesa mucho, pero hasta ahora no soy preparada. De acuerdo. Permíteme leerte otra pregunta, mira, y voy a juntar dos porque están más o menos vinculadas. ¿Existe una violencia atribuible a la sociedad, a la cultura, a una generación que se dirige hacia un cierto grupo, por ejemplo, las mujeres, posiblemente calificable como banalidad de mal? Y muy relacionada con esta pregunta, nos dicen, ¿qué relación guarda la cultura en la concepción jurídica de la violencia de género? Gracias. Bien, creo que prefiero separarlas como pregunta. Y no me gusta hablar en general de la violencia de la sociedad. La violencia puede actuarse solo por personas, que claro, son personas que hacen parte de una sociedad, pero me parece también una manera de responsabilizar. ¿Sabe? Decir que alguien hace algo porque la sociedad, la cultura, bueno, tomamos la responsabilidad penal, tiene que ser individual, y lo es. Pero claro, la cultura y la sociedad juegan, en mi approach, un rol muy importante. No lo he dicho, pero mi idea es que toda la construcción de que lo es un hombre, una mujer, una construcción social que sale de estereotipos y depende de la cultura dominante. Es claro que hay también diferencias biológicas, pero hoy día en nuestra sociedad contemporánea estas diferencias biológicas no son tan importantes como, no sé, eran en épocas pasadas, donde, claro, había roles diferentes, ¿no? Y con nuestra tecnología, la diferencia que tenemos, física, biológica, no puede justificar todas las diferencias sociales que tenemos, que es mucho más. Y una otra cosa que quería decir es que yo pienso que los estereotipos de género sean no solo un problema femenino, sino también un problema masculino. Son estereotipos normativos que limitan también las libertades de los hombres, las libertades de hacer lo que le gusta, de no tener que pegarse con su amigo para demostrar de ser verdaderos hombres y todo esto en muchos sentidos, pero claro, cultura y sociedad son determinantes, pero no son entidades abstractas. Nos hacemos nuestra cultura y nos hacemos nuestra sociedad. Gracias. Gracias. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Sabemos que la doctora está un poco ocupada naturalmente de tiempo y mucho más en nuestra situación anómala de trabajar durante estos tiempos tan complicados.
Pero, mira, Francesca, me preguntan, ¿qué elementos considera que se deben tomar en cuenta para juzgar o aplicar la perspectiva de género en la impartición de justicia? Me parece que es una pregunta que muchas colegas y en general en el ámbito mexicano que nos ha preocupado mucho este tema, quizás dejamos esta pregunta para que la preguntes porque, para que la responda porque son muchas las personas que están interesadas, ¿no?, en la perspectiva de género en la impartición de justicia. Muchas gracias. Yo creo que la respuesta no le va a gustar, porque, ¿me ven? Ah, ok. Porque yo creo que un objetivo de mi análisis sería la lucha contra los estereotipos de género. Entonces, sacar todos los estereotipos de género del derecho y sobre todo, porque no sé cómo es la situación en México, pero en Italia yo creo que ahora no tenemos así tantos estereotipos de género en el derecho, pero sí que lo tenemos muchísimos en la aplicación del derecho, en los tribunales, ma en todos los sectores, porque siempre se piensa en el derecho penal, violaciones, violencias sexuales, ¿no?, como área, pero piensen en el derecho de familia. Creo que en México hay una ley, en Italia no, en Italia el niño va en caso de separación, los niños deben estar con el padre que es más adecuado. No hay un privilegio legislativo para la mujer, pero bueno, siempre van con la mujer. Tiene que haber intentado de asesinar tu marido para no haber tus hijos durante la separación. Entonces, ahí está lleno de estereotipos de género y, como he dicho, no solo contra las mujeres, pero como hemos visto, también contra los hombres. Mi idea es que no tendría que haber esta perspectiva de género. El género no debería ser importante, no debería estar dentro del derecho y no debería estar en los tribunales. Todos esta expectativa, actitudes, si es mujer, entonces es una buena madre. No, si acepta un pasaje de alguien que nos conoces, entonces no es una buena chica. No, todos son estereotipos de género. Y yo no me gusta el derecho penal de género y pienso que la lucha feminista debería ser una lucha contra los estereotipos para derogar las normas del derecho que lo incorporan y para contrastar los juicios de los jueces que lo actúan. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta que me parece que a muchos que se han extrañado, digamos, con la posición que tú acabas de ofrecernos. Y me parece genial para cerrar tu conferencia. Nos preguntan, dado que considera que es un concepto no inequívoco, así está formulada la pregunta, en lugar de confuso, ¿no? Dice, dado que considera que es un concepto no inequívoco, ¿qué alternativa considera adecuada para darle tratamiento al problema en el campo del derecho? Me parece una pregunta fenomenal para cerrar la conferencia. Muchas gracias. Sí, a mí también. Yo creo que los primeros dos sentidos de violencia de género que he distinguido y que, bueno, que se encuentran en literatura, solo que en literatura se encuentra todo puesto junto, como decir, ¿no? Pero podrían ser muy útiles cuando la violencia está motivada por razones de género, cuando, por ejemplo, si piensa en la intimate partner violence, la violencia por parte de marido, ex marido, o, bueno, muchas veces este motivo es bastante claro. Y pienso que es importante también subrayar cómo la violencia sea un estereotipo de género, sea asociada a la masculinidad, porque esto explica no solo por qué los hombres hacen violencia contra mujeres, pero también porque la hacen contra otros hombres. Como hemos dicho, son los hombres la mayor parte de las víctimas de actos violentos. Y no es casual, es
atiene siempre a los estereotipos. Te hace un ejemplo. Si nos no conocemos y, bueno, yo quiero parquear mi coche y tú quieres parquear tu coche en el mismo punto. Si yo soy una mujer, claramente vamos a discutir, podemos pelear, pero tú nunca me vas a pegar. Si pero yo fuera un hombre, es mucho más fácil que esta cuestión termine de manera violenta, porque esto también está asociado a estereotipos que son muy radicados también en la educación. A los niños les enseña que tienen que defenderse. A las niñas les enseña que tiene que irse a la maestra para decir que algo fue malo. Y es un modelo muy arreglado. Yo creo que enfrentar nuestra atención sobre los estereotipos es muy importante. Y creo que podría ser suficiente para enfrentar este problema. Bueno, muchísimas gracias, doctora Gracias. Francesca Poggi, por habernos acompañado en esta serie de conferencias, una más de las que les ha brindado la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuevamente les damos las gracias a todos por seguirnos. Pondremos en el Twitter de la Escuela Judicial, colgaremos el vínculo al artículo de la doctora Francesca Poggi, porque también nos han preguntado acerca de su título, y entonces mejor que quede ahí la liga para que todos ustedes puedan descargarlo. Muchísimas gracias, Francesca, nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Agradezco mucho esta invitación y un beso a México. Espero una vez de salir de vos. Muchas gracias y con esto despedimos la transmisión. Buena tarde. Buenas tardes.